La clase pasada, ¿cierto? Alcanzamos a revisar el principio de lo que era, ¿cierto? Básicamente el tema de matrices y en términos sobre todo de trabajar para, digamos, resolver sistemas de ecuaciones. Y vimos en realidad algunas cosas que aquí vamos a repasar bien rápido, ¿cierto? Que era primero el concepto, ¿cierto? Bueno, antes vimos un poco el tema de soluciones, ¿cierto? De gráficamente entender bajo qué situaciones un sistema de ecuaciones tiene soluciones o qué significa que tenga soluciones, ¿cierto? Que en el fondo es que hay números que si ustedes los reemplazan por las variables que ese sistema tiene, todas las ecuaciones se le cumplen de manera simultánea, ¿cierto? Y eso es, obviamente, geométricamente tiene también su equivalente, por supuesto, como vimos en su momento. Y esos números son los que nos interesan, porque si queremos resolver en un sistema de ecuaciones, obviamente necesitamos encontrar los valores que permiten, ¿cierto?, satisfacer todas las ecuaciones simultáneamente. Vimos de ahí, ¿cierto?, otro concepto interesante. Bueno, vimos la forma matricial también en términos de la notación. Cómo hacer la notación de matrices, ¿cierto?, para los sistemas de ecuaciones, porque vamos a ver, ¿cierto?, que en realidad es como lo más práctico en el fondo, ¿cierto?, para poder trabajar y resolver estos sistemas. El tenerlo, ¿cierto?, anotado como matrices nos hace en el fondo ser más eficiente porque uno básicamente trabaja exclusivamente con las cosas que realmente definen el resultado. ¿Cuál es el resultado? Si es que hay resultado, que son los coeficientes y los lados derechos de las ecuaciones. Entonces, la forma matricial me permite trabajar solo con eso. Pues no tengo para qué andar anotando las variables, porque el orden, en el fondo, de la manera que lo trabajo, ya ese orden es el que me define, ¿cierto? El que las variables están implícitamente consideradas. El otro concepto, ¿cierto?, que vimos, el que está aquí, que, a ver, lo voy a poner en pantalla completa, ¿cierto?, que era el tema de la forma escalonada de una matriz. Esto pues, viene, digamos, es una cuestión teórica, ¿cierto?, que se le llama así, simplemente, pero, digamos, es relevante para efectos de lo que estamos viendo, porque si logramos escalonar una matriz, que es lo que obviamente los métodos de solución que se aplican hacen esto, escalona las matrices. Una vez que yo las tengo escalonadas, ¿cierto? Es súper simple encontrar los valores de las variables. Puedo despejar, digamos, fácilmente los valores de las variables para poder, obviamente, conocer lo que me interesa, que es el resultado. ¿Cuál es la regla, en el fondo, cierto, de una matriz para que se llame escalonada? Sean cierto estas dos. Una, que si es que hay filas nulas, o sea, si es que hay filas que son solamente ceros, tienen que estar todas debajo de las filas que no son nulas. O sea, una fila que no es nula es una fila que tiene números. Cualquier número, obviamente, no puede ser uno, varios, no importa, pero esas que tienen números no son nulas y por lo tanto todas ellas están arriba de las que son nulas, que tienen puros ceros, entonces esas son las que tienen que estar abajo, como por ejemplo, ¿cierto? Este caso de la letra A que está aquí. Y la otra condición para que sea considerada, ¿cierto?, escalonada, es que el primer elemento distinto de cero de cada fila, ¿ya? Que obviamente es la primera fila por fila, está a la derecha del primer elemento diferente de cero de las filas precedentes. Y eso es cierto, nosotros lo fijamos, por ejemplo, primera fila. ¿Cuál es el primer elemento distinto de cero? Un -1. Y ahí tengo que bajar, ¿cierto? Y ahí al bajar inmediatamente yo no me puedo pillar ningún número, digamos que no sea cero. Y si voy a la derecha, encuentro un número, ¿cierto?, distinto de cero. Y así, ¿cierto? Si tomo ese -1 ahora, es el primer número distinto de cero de esa segunda fila, bajo una posición, de nuevo me encuentro el cero, voy a la derecha, ahí hay otro, ¿cierto? Y después llega un momento en que puede pasar esto. O sea, bajo hay ceros y después no, o no hay nada más, o si voy hacia el lado hay puros ceros, también sirve, en el fondo, porque ahí ya llegué a las filas que son realmente nulas. Pero aquí, ¿cierto? Se cumple eso, de abajo a la derecha, ¿cierto? Ahí van teniendo
digamos, los números que son distintos de cero. Y acá el caso B, ¿cierto? Nosotros los analizamos también, ¿cierto? Abajo a la derecha, perfecto, abajo a la derecha, perfecto. Pero aquí, al bajar, ¿cierto? Yo tenía un número distinto de cero y eso no me servía. Si ese 2 hubiera sido un 0, de ahí el menos 3, perfecto, pero no puede pasar esto, ¿ya? Y esto obviamente vamos a ver que cuando estoy resolviendo un sistema de ecuaciones, esto significa obviamente algo, por algo no lo puedo despejar, ¿cierto? En este caso, si ustedes están haciendo operaciones para lograr el escalonamiento y llegan a esta situación y no hay caso que eso se les borre, obviamente significa algo, y eso lo vamos a ver. También vimos esto, que al primer elemento distinto de cero de cada fila, no nula, obviamente porque son nulas, no hay ningún elemento que no sea cero, pero en las no nulas, el primer elemento, desde la izquierda hacia la derecha, se le llama pivote, ¿ya? Acá abajo, ¿cierto? En esta matriz que está aquí, todos los que están en cuadritos son pivotes. Son el primer número, ¿cierto? Que ustedes se encuentran si ven desde izquierda a derecha en cada fila. Lógicamente, en una matriz, o sea, cuando llegan a filas que son nulas, ¿cierto? Puro cero, no hay pivote. Entonces, solamente donde existe esta situación, el primer número distinto de cero por cada fila, ¿cierto? Desde la izquierda. Y ese pivote, obviamente, vamos a ver que es fundamental para las operaciones que realizamos, ¿de acuerdo? Que esa es como nuestra clave para poder lograr una matriz escalonada. Y por último, también vimos esto. Cuando tenemos una matriz escalonada como esta, porque aquí, ¿cierto? Primero, no hay filas no nulas, así que no es necesario revisar esa condición, ¿cierto? De que todas las filas nulas estén abajo de las significativas. Aquí no siquiera hay una. Y la otra condición, ¿cierto? Es que la primera cifra, que es distinta de cero en cada fila, siempre está, ¿cierto? Abajo y a la derecha, o sea, abajo a la derecha, abajo a la derecha, abajo a la derecha, en todos los casos. Entonces aquí se cumple que es escalonada, ¿ya? Cuando está así, ¿cierto? Yo puedo en realidad detectar dos cosas. Acuérdense que esta representación de un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Parte de que cada columna en el fondo son los coeficientes de las variables que yo anoté acá arriba, ¿cierto? X1, X2, X3, X4, X5, 6, ¿ya? Y el lado, acuérdense, la última, yo hago una prolongación de esta matriz para tener los lados derechos, los B. Pero estos son los coeficientes de cada una de estas variables. Entonces, obviamente aquí yo por eso, digamos, hago la implicación de que si este cumple tal cosa, eso es para su variable. Lógicamente está relacionado con su variable. Ya, entonces, aquí, donde hay pivotes, ¿ya? Donde hay pivotes, las variables que están aquí relacionadas con esos pivotes son las que se llaman básicas, ¿ya? Y las otras, las que no tienen pivote, pueden tener obviamente cualquier número en distintas filas, eso no es relevante. Se le llaman variables no básicas, en realidad, ¿cierto? Eso es lo que decíamos que nosotros íbamos a hablar más de básica y no básica, porque después en los otros métodos que vemos más adelante, ese es el lenguaje que se utiliza, básico y no básico. Em, entonces, y estas obviamente básicas y no básicas tienen digamos, sus características especiales a la hora de resolver, ¿cierto? Este sistema. Y nosotros lo vimos, ¿cierto? A través de un ejemplo que en la próxima parte ahí lo vamos a mirar un poquito de nuevo. Que era cierto que las no básicas tienen la característica de que uno, o sea, son parte de la solución. Lógicamente, todas las variables tienen un valor en la solución. Pero las no básicas, ustedes tienen la posibilidad de ustedes asignarle el valor. Y las básicas no. Las básicas o bien tienen un valor fijo, ya un número específico, o bien se forman a partir de una relación del resto de las variables y por lo tanto quedan, por ejemplo, en función de las variables no básicas. Y una vez que ustedes definen valores específicos para las no básicas, le llega, ¿cierto? Pueden determinar el valor de la básica. Eso, ¿cierto? Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo que ahí nos pasó eso. En las variables básicas, yo le contaba que uno cuando queda con variables de ese tipo, digamos, dentro de los sistemas, en un sistema de ecuaciones, pueden ustedes asignarle cualquier valor, pero es bastante común y en Simplex, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver en el tercer capítulo,
En simplex lo que se hace es a esas variables en realidad asignarle un 0 para hacer más fácil el cálculo de las otras variables, y también obviamente hay un trasfondo teórico de por qué asignar 0 que ya en su momento vamos a ver. Y esto, ¿cierto? Aquí estuvimos haciendo varias operaciones, en realidad despejando, ¿cierto? Porque eso es lo que se llama sustitución regresiva, ¿cierto? En los dos primeros casos hicimos el despeje de los valores porque cumplía, digamos, con la regla que era escalonada, ¿cierto? Porque respetaba el tema de las filas que son nulas y también de los valores, ¿cierto? En las otras filas que como correspondía. Y acá, ¿cierto? Nosotros terminamos con expresiones bien específicas, ¿cierto? Por ejemplo, primero sacamos este x5,1, nos fuimos al x4, que nosotros les designamos, ¿cierto? Un valor, porque x4 es no básica. De ahí x3 nos salió una expresión, ¿cierto? Por ejemplo, menos 7 menos 2a. Y a es el valor de x4. Entonces, en el momento que ustedes le asignan un valor a x4, se puede calcular cuál es el valor de x3. X2, ¿cierto? En este caso es fija, 6, ¿cierto? Es no básica, pero por la forma en que está, digamos, la ecuación también sale fija. Y X1, aquí no sé si está la expresión completa, de en algún momento si la quedó, que acá está, creo, menos 3 quedó X1 como fija en su momento. O creo que me estoy mezclando los sistemas, a ver si está leyendo el de arriba y el de abajo, bueno, está todo muy enredado aquí, sí. Pero ¿se acuerdan? Eso fue lo que hicimos, íbamos despejando y a las variables no básicas, en realidad, ¿cierto? Nosotros les tenemos que dar valores y es posible que las variables básicas queden escritas en sus términos, ¿ya? Que obviamente utilicen esas letras para quedar escritas. No, digamos, lo que vamos a ver ahora, obviamente esto va a pasar varias veces, ¿cierto? Nos vamos a encontrar de esto de nuevo, así que si tienen dudas, obviamente no se preocupen, vamos a seguir viendo ejemplos de esto. Y ahí, y ya. ¿Y dudas por ahora? ¿Alguna cosa que no les haya quedado clara de ayer? Todavía hay una cosa más, ¿cierto? Que vimos ayer que la vamos a repasar antes de ir a verlo nuevo. Pero ¿dudas de esta parte? Por ahora no, profe. ¿No? Ya. La otra cosa que vimos, ¿cierto? A ver, en la parte anterior nosotros trabajamos con la matriz escalonada, ¿ya? Ya estaba escalonada, ¿cierto? Entonces nosotros simplemente hicimos la sustitución. Pero nosotros cuando partimos un sistema de ecuaciones, la matriz no es escalonada, o sea, puede ser cualquier cosa, pues, su forma nomás, o sea, simplemente la forma que tiene. Pero podemos llegar a escalonarla. No todas se pueden escalonar, ¿de acuerdo? La mayoría sí, pero no todas se pueden escalonar. Obviamente eso que no se puedan escalonar también significa algo, que también nos vamos a encontrar en algún momento con eso. Pero si se puede escalonar, y obviamente la única forma de saber que no se puede escalonar una es tratando de escalonarla para ver que hay un momento en que no podemos seguir, es en realidad a través de ciertas operaciones, 3 operaciones en particular que son las que están ahí. Y eso se hace porque en realidad estas operaciones lo que me permiten es ir logrando un sistema de ecuaciones equivalente, ¿ya? No es el mismo sistema original que yo estoy resolviendo, pero tiene la gracia, por una por propiedades algebraicas, que lo que estoy logrando tiene la misma solución que el sistema original, ¿ya? Y eso es lo importante, por eso este sistema, digamos, es bueno. En realidad lo que van haciendo iteración tras iteración es obteniendo un sistema más simple, cada vez más simple, ¿cierto? Que sea más fácil de despejar, pero que tiene la ventaja que tiene la misma solución del original. Entonces, para eso sirven las transformaciones. Y las tres, digamos, las tres operaciones elementales que salen ahí, ¿cierto? En realidad hay dos que son muy fáciles y la otra tampoco es difícil, pero quizás requiere ahí esa es la que a veces los confunde, ¿cierto? Y donde cometen errores. Y no porque la regla sea complicada, sino que más que nada es por, digamos, oxidación matemática, ¿cierto? Que por multiplicación, en suma, en resta de repente y se equivocan en signo, cualquier cosa, ¿cierto? Y ahí de repente tienen resultados malos, pero ahí también nosotros nos vamos a apoyar en Excel para ir, ¿cierto? Siempre verificando en el fondo. Ya, las tres operaciones, ¿cuáles son? La primera, el intercambio de filas, es una cuestión, ¿cierto? Que en sí
no es una operación, porque lo que hace es literalmente cambiar de lugar las filas, ¿ya? Y eso se hace porque a veces la, hay filas que, por ejemplo, por los coeficientes que tienen, ya están un poquito escalonadas, como que encajan muy bien en ciertas partes. Por ejemplo, pueden tener una fila con estos ceros y por lo tanto, ¿cierto? De repente conviene pasarla más abajo. O bien, no sé, o sea, hay miles de situaciones que en realidad por orden, cuando ustedes ven una matriz escalonada, ya cachan que bueno, hay filas que podrían estar más abajo, otras más arriba, ¿cierto? Y ese orden no altera en nada el sistema de ecuaciones en sí, pero les puede facilitar el trabajo, porque de repente ya alcanzan parte de la estructura que desean finalmente, sin en realidad haber hecho ninguna operación per se, ¿cierto? De un principio. Entonces, después tienen que hacer menos operaciones. La otra operación es lo que se llama un cambio de escala solamente, y que como se ve ahí es multiplicar una fila, toda la fila, todos los coeficientes de la fila, ¿cierto? Lado derecho, lado izquierdo, si fuera una ecuación, o sea, todos los coeficientes de las variables más el lado B, ¿cierto? Ese B constante que está al otro lado, por cualquier valor, ¿ya? Puede ser un valor positivo o negativo, mayor a uno, menor a uno, da lo mismo, puede ser una fracción. O sea, ustedes lo ven que para qué lo hacen. Y eso es básicamente porque a veces, ¿cierto? Vamos a ver que hay ciertas operaciones o o digamos, por la forma en que hay que hacer la otra operación que nos falta ver, que es esa suma de filas, hay números que son más amables de trabajar, ¿ya? Y resulta que esos números, cuando son más fáciles de trabajar, obviamente que nos van a facilitar montones el trabajo de la suma de filas, que es lo que viene después. A veces uno quiere tener numeritos que sean fáciles de calcular, porque lo que les decía ayer, pues, de repente si tienen números muy grandes, son súper complicados de multiplicar y de estar ahí sumando. Es más trabajo que de repente trabajar con números pequeñitos y cuyas operaciones ustedes puedan conocer bien. Entonces, ¿cierto? Va por ahí la cosa. Y el otro, la suma de filas, ¿cierto? Nosotros de esto hicimos una operación, ¿cierto? Que lo vamos a ver en la PPT que sigue, que en realidad es en una fila que yo tengo, digamos, en mi sistema y que quiero transformar porque necesito que digamos, cierta posición particular tome un valor distinto al que tiene, que normalmente son ceros, ¿cierto? Como vimos ayer. Para lograr ese cero, por ejemplo, yo tengo que hacer una transformación de esa fila. Y esa transformación la puedo hacer haciendo una operación matemática entre esa fila y alguna otra fila de la matriz, cualquier otra fila de la matriz, ¿cierto? Y ambas filas multiplicadas por algo, ¿cierto? Me da la operación que quiero. Yo les decía, ¿cierto? Que eso se llama hacer una combinación lineal de estas filas, ¿cierto? Que en el fondo acuérdense que son rectas o planos, geométricamente hablando. Entonces yo simplemente hago lo que se llama una combinación lineal. Y lo que resulta, de nuevo, ¿cierto? Sigue siendo equivalente en términos del sistema original. Yo hago una mezcla simplemente de dos planos y me queda un plano que igual en términos de soluciones sería como el plano de los planos originales. Y eso en el fondo es lo que hago con esa transformación para ir logrando escalonarla con el tiempo. Aquí, ¿cierto? Es donde vimos, creo que aquí quedamos, para ver lo que era que se llaman matrices equivalentes, por lo que les decía, que en el fondo, ¿cierto? Estas tienen la misma solución, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Es lo que yo busco, ir simplificando mis sistemas hasta lograr una matriz que me permita fácilmente, ¿cierto?, despejar en el fondo los valores que deseo. Y aquí, la matriz de arriba, ¿cierto?, la A, no sé, era nuestra matriz original. La B era un poco, ¿cierto?, a lo que queríamos llegar, entre comillas. ¿Por qué? Una matriz A escalonada, ¿cierto?, no podría tener en realidad ese 2, ¿cierto? Porque ahí no cumple la regla de que al bajar de la primera cifra significativa de la primera fila, que es un 1, no hay un 0, ¿cierto? Ese es 2 me gustaría que fuera un 0. Y si fuera un 0, perfecto, ahí esta quedaría escalonada. Y nada más, porque son dos filas, entonces esto que queda acá, B, es una matriz escalonada, súper simple. Hay un 1, 0, 7 y listo.
pero es escalonada, o sea, cumple con las condiciones de una matriz escalonada. Pero, y ese cero, ¿cierto? Es el que quiero lograr. Que en realidad esta matriz transformarla en esta otra a través de una operación que me permita que ese valor 2 se convierta en un 0. Y esa es la operación, ¿cierto?, que hicimos acá. Que tenemos un 1 acá arriba, que lo queremos multiplicar por algo. Elegimos A, más el 2 que está acá abajo, multiplicado por algo, un B, que eso nos dé 0, que es el número que necesitamos. Aquí conocemos el 1, el 2 y el resultado que queremos. Y nosotros tenemos la opción de elegir el A y el B que nos permiten lograr, ¿cierto?, ese 0 con los otros coeficientes. Y aquí uno elige arbitrariamente. O sea, nosotros elegimos 2 y menos 1, pero también, por ejemplo, ahí alguien mencionó los números distintos, un menos 2 creo y un 1 positivo y también da obviamente 0. Y hay muchos otros números que logran también la misma operación, ¿ya? Entonces, estos son dos candidatos, ¿cierto? Menos 2, 1, que me dan el 0. Pero, ¿cierto? Les decía que esa operación se hace sobre todos los valores de la fila. Todos tienen que ser transformados y aplicados a la misma operación. Pero lo que les aplico, ¿cierto? Es esto, es el A y el B, el menos 2 y el 1. Y en cada posición, ¿cierto? Tengo que usar los números que corresponden a esa columna. O sea, en vez de aquí 1, 2, como está ahí, es 2 menos 3, es 3 menos 1, es 4, 0, es 5, 1. Esos son los números que tengo que ir ocupando y esos son los que tengo que ir multiplicando por menos 2 y 1 y sumarlos para que me den los resultados. Y así, bueno, aquí hicimos, ¿cierto?, parte de esas operaciones, o sea, de hecho, lo hicimos todas, ¿cierto? 7, 7, 8 y 9. Y aquí, ¿cierto?, nosotros nos dio positivo porque nosotros usamos menos 2 y 1. Y aquí, ¿cierto?, en estas matrices para hacer la conversión de A y B, perdón, se hizo al revés. Ellos usaron 2 y menos 1, pero les dio básicamente el mismo resultado o un sistema equivalente. Y esto es igual, ¿cierto?, en términos de resultado, porque aquí podríamos aplicar la otra operación que vimos, ¿cierto?, que es esa multiplicación de la fila completa por un valor, cualquier valor, y que podría ser menos 1, y ahí, ¿cierto?, le cambiamos todos los signos y quedamos con lo que a nosotros nos salió en el cálculo. Pero, no sé, cuando ustedes hagan ejercicio les puede perfectamente pasar eso, o sea, a todos les da como la misma fila, pero con todos los signos cambiados. Eso es normal, simplemente que ustedes cuando hicieron estas operaciones, a sus números, a sus multiplicadores, les cambiaron los signos, los usaron cambiados con respecto a su compañero y punto. No hay ninguna otra diferencia. Y lo otro que puede pasar, que también dependiendo de los números que eligen, que les quede como la misma fila, pero amplificada o reducida. Por ejemplo, si a alguien le aparece menos 14, menos 16 y menos 18, es lo mismo, es exactamente lo mismo, porque simplemente aquí, por ejemplo, sería como amplificar esta por 2, pero es la misma solución. O alguien puede haber dividido los números en algún momento para que le quedara más fácil de manejar y también, o sea, al final es como la proporción en realidad la que manda entre los números, ¿ya? Hasta ahí llegamos ayer, ¿cierto? Haciendo esta primera operación de transformación de una fila para lograr escalonar una matriz, porque esta matriz, ¿cierto?, será muy chiquitita, pero está escalonada en el fondo. Y para, obviamente, poder aplicar el método que sí, que es cierto, que es el método de Gauss. ¿Dudas? ¿Consultas? Nada, nada. ¿Está todo claro o están todos muy confundidos? ¿Sí? ¿Hay Poco a alguien? poco, poco a poco. Bueno, pero como le digo, si vamos a ir haciendo ejercicio, así que en el fondo, de a poco, ¿cierto? Esto va, mecánicamente lo van a ir ya interiorizando más y después lo van a encontrar como muy, muy fácil de aplicar. Ya. Y ahí llegamos, ¿cierto?, a lo que sí nos correspondía ver hoy día, que es el método de Gauss. Y después vamos a ver el de Gauss-Jordan, ¿ya? Se parecen mucho, o sea, bueno, Gauss fue el primero en plantear este mecanismo
Gauss-Jordan solamente lo que hizo fue perfeccionar un detalle en particular, ¿ya? Que lo hace más sencillo de resolver todavía. Es simplemente eso. De hecho, pues, me parece que quizás Gauss y Jordan ni siquiera se conocieron, si eso no, solamente Jordan trabajó sobre el método de Gauss para hacerlo más simple, agregándole un pequeño pasito. Ya. El método de Gauss, ¿cierto? Lo que permite es llevar la matriz original que a mí me sale a una forma, ¿cierto? Escalonada, equivalente, aplicando operaciones de arreglón, ¿cierto? Y es bastante simple. O sea, en realidad este método tiene como pasos, obviamente es un método iterativo, en el fondo tengo que ir sistemáticamente aplicando estos pasos y con eso, ¿cierto? Logro escalonar la matriz y de ahí despejarla. Primero, se busca una fila que tenga un primer elemento distinto de cero y se hacen intercambios, digamos, con las filas, ¿ya? O sea, como que la primera etapa de este, digamos, de este método, básicamente lo que hace es como reordenar las filas para tratar de adelantar un poco el escalonamiento. Si no lo hacen, igual van a llegar al resultado, ¿ok? Igual van a llegar al resultado que solamente puede que necesiten más operaciones para llegar al resultado. Y uno obviamente trata siempre de economizar pasos, pero si no lo hacen, si se saltan este paso, igual van a llegar al mismo resultado. Pues sí, se les puede complicar la vida con los cálculos nomás, pero aparte de eso, nada. Entonces, lo primero es un poco ordenar simplemente la matriz. Todo esto lo que dice aquí, que obviamente después lo pueden repasar y vamos a verlo en la práctica, ¿cierto? Lo primero es básicamente ordenar. Por ejemplo, si tuvieran esta matriz, ¿cierto? 0, menos 4, o menos 1, 3, 3, 4, 0, 7, 1, 1, 3, 5, ¿cierto? Aquí, ese cerito ahí, es como un problema, ¿cierto? Porque en realidad ustedes necesitan, ¿cierto? Escalonar esto. Y si parten con un 0 ahí, necesitarían que fuera 0 también 3 el 4, ¿cierto? El 1 y el 1, y ahí obviamente hacer esas operaciones, si bien se puede, al final en realidad es como súper complicado. Necesitan como pasos de más y eventualmente otros cálculos que en ese sentido como que les van a hacer puro perder tiempo. Y la solución de eso es re fácil, po, es pasar la última a la primera y esta primera pasarlo al final, como se hizo aquí. Es el mismo sistema, ¿de acuerdo? O sea, el orden en que inscriben las ecuaciones no influye en absolutamente nada, salvo que les puede hacer más fáciles o más difíciles los cálculos, pero en ningún caso les va a cambiar la solución. Y de hecho, eso pasaría si cambiaran también las columnas, porque obviamente se acuerdan, por ejemplo, si intercambio la primera con la segunda columna, eso se puede hacer en la medida que ustedes se acuerden que ahora hay que dejar x2 primero y después x1. Pero también, ¿cierto? Si es una suma, al fin, una suma lineal en todas las filas sigue siendo la misma suma. Pero eso, de hecho, el método no lo dice, pero les digo que se puede hacer incluso eso, que no cambia, pero mientras se acuerden que efectivamente las posiciones ustedes las alteraron. Y aquí, ¿cierto? ¿Qué ventaja tiene esta nueva forma? Que, bueno, tienen ahí un número potencialmente pivote, que ya no tienen que hacer una operación sobre la tercera fila porque ahí ya hay un 0 y solamente tienen que hacer una operación para que ese 3 se vuelva 0. Y además, ¿y por qué, cierto? Pasó esta última fila, la que tenía un 1 ahí arriba y no la del 3, particularmente porque es más fácil trabajar con un 1 en esa posición, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, multiplico esta fila por menos 3 y si eso se lo sumo a esta otra fila tal cual como está o multiplicada por 1, inmediatamente voy a tener el 0 y voy a hacer menos 3 por 1, menos 3, más 3 me va a dar un 0. Y ese menos 3 obviamente se lo aplico a las demás y se lo sumo acá también. El 1 es como cómodo para trabajar porque como que te dice inmediatamente por qué debes multiplicar para lograr este. Si lo hubiese hecho al revés, si hubiera puesto un 3 y acá un 1, ¿cierto? Si estas dos filas estuvieran al revés, hubiese tenido que multiplicar el 3, por ejemplo, por un tercio o menos un tercio para que me quedara, ¿cierto? Menos 1 y por lo tanto de ahí, ¿cierto? Se la sumo con el 1 para finalmente tener el 0. Pero al hacer eso, también tengo
me aparece un 5 tercios y tengo que hacer, ¿cierto?, el 7 menos 5 tercios. Y me queda, por supuesto, ahí un resultado en tercios. Y ahí empiezan todos los cálculos, ¿cierto?, a complicarse. Es la misma operatoria, ¿ya? No, si eso, en ese sentido los pasos no cambian, lo que tienen que hacer no cambian, pero sí empiezan a tener ese problema, ¿cierto? Que empiezan a trabajar con fracciones y con cosas que son mucho más lentas de trabajar y menos inmediatas que haberlo hecho, ¿cierto?, con números más simpáticos. Así que por eso se ordena, ya. Básicamente lo que se ordena no porque cambie la solución ni nada, pero les puede facilitar mucho, ¿cierto?, la vida en términos de los cálculos que hay que hacer. Después, aquí empiezan ya las transformaciones en sí, ¿cierto? Y lo primero, obviamente, cuando ya tengo este ordenamiento de las filas, tengo que ver dónde queda mi primer pivote, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Es el 1, tiene que ser. Tengo que buscar la primera fila que tenga números distintos a 0, que obviamente debe ser en el primer paso, la primera también. Y su primer valor distinto de 0, lo ubico, ahí 1. Y lo que tengo que lograr, ¿cierto? Lo primero es que esa columna, para mí el objetivo es la columna, el resto, todo lo que pasa en el resto de la matriz pasa por consecuencia de lo que estoy haciendo en la primera columna solamente, es que ese 3 sea un 0, porque eso es necesario para que la matriz sea escalonada. Y aquí hago una operación, por cierto, que me lleva a que este 3 se convierta en 0. ¿Y qué operación es? Aquí la podemos de hecho escribir, no sé si está más adelante, no. Porque esté más adelante, fíjate, no me acuerdo bien, pero ¿cuál sería la operación? Recién la comentamos, de hecho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar dos valores que sea igual a 0, multiplicándolo debe ser, ¿no? Claro, ¿cierto? Lo que necesito, a ver, vamos a ¿dónde estoy? Igual que la anterior. Sí, que este 3, ¿cierto? Ese 3 es el que tiene que ser un 0. Entonces, ¿qué tengo para hacer esa operación? Mi pivote, el 1, ¿ya? Y el 1 lo tengo que multiplicar por este A, por ejemplo, más 3, que es el número, ¿cierto?, que está abajo, por B, y eso me tiene que dar 0. Este es 0. Eso es lo que quiero lograr. ¿Qué números A y B me dejan eso? Yo les decía antes, ¿cierto?, que A podía ser menos 3 por 1, más 3 por 1. Hago el 3 por 1 los dos lados, pero uno con signo negativo. Este es menos 3. Y me queda, ¿cierto?, esto obviamente, menos 3 más 3 me va a dar, ¿cierto?, el 0 que quiero. Y esa operación, o estos números, ¿cierto?, el A con un menos 3 y el B como un 1, se lo tengo que aplicar a toda la fila, o sea, hacer toda la operación. Esta fila completa va multiplicada por el 1. Perdón, por el menos 3. Por el menos 3. Y esta fila completa por 1. Y las sumo todas las posiciones de esa manera. Así, por ejemplo, ese 1 que está ahí, ¿cierto? Sale de menos 3 por 1, ¿cierto? Más 4 por 1. Menos 3 más 4 sale el 1 que está ahí, ¿cierto? Estoy hablando de esos dos numeritos, son los que tomé y los multipliqué por los coeficientes que yo determiné. Ahora, estos otros dos, ¿cierto? Es el 3 por menos 3, ¿cierto? Es el menos 3, quiere que es el coeficiente A por el 3 que está arriba, más el 1 por el 0, y eso les da menos 9, que es el que está ahí. Y ese 5 y 7, de nuevo hago lo mismo, ¿cierto? Es, ¿dónde estoy? Ahí el menos 3 por 5 más 7 por 1. Y eso, ¿cierto? Es menos 15 más 7. Ahí aparece el menos 8 que está ahí. Por eso transforma, ¿cierto?, la fila completa. Esta otra no la toca porque ya tiene el 0 que necesito. Por eso ya no tengo que hacerle nada, ¿ya? Este 0 ya está perfecto. Y obtengo la primera iteración recién, ¿cierto?, de estas transformaciones. Un 0 ahí, ¿cierto? Un 0 acá, en esta columna. Y ahí este numerito, ¿cierto?, es como un pivote. Ahora tengo que seguir haciendo todas las transformaciones.
Y cuando quede con la matriz escalonada, en ese momento yo sí realmente le asigno los nombres pivotes. Por el momento, ¿cierto? Es como un pivote temporal, digamos, ¿ya? Pero, ¿cierto? Lo que estoy buscando es primero lograr el escalonamiento. O sea, con la última fila también tiene que ser lo mismo, profe. Exacto, ¿cierto? La iteración que sigue, tengo que ya, esta está lista. Lo que tengo que ahora es hacer, buscar dónde está el siguiente problema. Y es que obviamente, si quisiera escalonar, este paso está bien. Abajo a la derecha, perfecto. Pero este, ¿cierto? Está mal. Aquí no puede haber un 4, un menos 4, y eso tiene que ser un 0. Entonces, la próxima operación tiene que lograr que ese menos 4 se convierta en un 0. Y ahí yo voy a quedar, ¿cierto? Así, realmente escalonado aquí, escalonado acá. Y esa es la iteración que sigue. ¿Alguien quiere preguntar algo, parece? ¿No? Ya. Ahí está, ¿cierto? Marcada la otra operación que sigue. ¿Por qué se hace en este orden? Ya, ese es importante, porque parto de arriba y lo voy haciendo así, porque una vez que logro esto, ¿cierto? Esa primera columna de esta manera, porque me salió choco. Esa primera columna con las siguientes operaciones, como ahora voy a trabajar en esta fila y en esta, por ejemplo, o en esta y todas las demás que vayan abajo, el hecho que aquí hayan ceros, ¿cierto? Aquí el número que yo multiplique, aquí también los tengo que aplicar, pero van a ser tanto por 0 más tanto por 0. Entonces no me altera la columna que yo ya dejé lista, me la sigue dejando igual. Entonces, por eso lo voy haciendo de arriba hacia abajo, para no ir alterando las formas que ya logré, digamos, que tuviera la forma que yo quería. Y como dijimos, ¿cierto? La otra problema que tengo es aquí. Necesito un 1 por algo, más el menos 4 que tengo ahí por otra cosa que me dé 0. De nuevo, ¿cierto? El 1 es fácil de trabajar, porque, ¿cierto? Tengo también ese 4 y que es como evidente. Entonces, si esto le pongo 4, ese A pasa a ser un 4, y aquí el B, ¿cierto? Digo que simplemente sea un 1, voy a tener 4 menos 4 y me va a dar el 0 que necesito. Y esa operación la aplico también para este par y para este otro par, ¿cierto? Entonces tengo, en ese caso, menos 9, ¿cierto? Por 4, que es lo que va multiplicado en esa fila, más, abajo yo lo que tengo es menos 1, ¿cierto? La cifra original, y eso lo multiplico por 1, ¿cierto? 9 es 36, ¿cierto? Menos 36, y queda menos 1, me queda el menos 37, ¿cierto? Que el que aparece ahí. Y la otra funciona con menos 8 por el 4, que es mi coeficiente, ¿cierto? Multiplicador, y el 3, que está ahí, ¿cierto? En la segunda, en la última fila, por el 1, ¿cierto? 8, 8, 16, esto también 32, más 4, no, 3, perdón. 32 más 3, ¿cierto? Es menos 32, es menos 29. Y ahí tengo esa fila transformada. De ahí para arriba, obviamente yo no aplico la operación para arriba, así que no tienen por qué alterarse, ¿cierto? Sino que se va alterando hacia abajo. Y este 0 sigue siendo 0 porque, como yo lo escaloné antes, ¿cierto? Aquí, afortunadamente, ¿cierto? Esto conserva esa estructura. Por eso tengo que ir desde arriba hacia abajo logrando el escalonamiento. Esta matriz ya está escalonada, ¿me falta algo? ¿O ya está No, ya está escalonada. ¿Cierto? Porque cumple con las, digamos, condiciones. Una, bueno, este caso particular no tiene filas nulas, ya no tengo ninguna que sean puros ceros, así que por ese lado estoy bien. Y la otra función, la otra que necesitaba cumplir era que una vez que tuviera un número significativo en una fila, en este caso 1, el próximo hacia abajo, ¿cierto? No estuviera abajo, sino que estuviera a la derecha. Ahí está, abajo a la derecha, ese es el otro, ¿cierto? Ahí está escalonada. Y esto obviamente si fuera un sistema de ecuaciones se puede despejar, ¿cierto? Eso es lo que también ahí tenemos un poco más adelante cuando veamos con sistemas, y vamos a hacer esa operación. Aquí básicamente lo que estamos explicando es el procedimiento de Gauss para lograr, digamos, escalonar la matriz como me sirve.
Ya esta forma, ¿cierto? Ya está escalonada, entonces aquí está el proceso en el fondo de Gauss termina, porque teniendo la matriz escalonada puedo empezar a despejar. Ya, este sistema, ¿cierto? Aquí está un poco los pasos, todos los pasos que hay que hacer, ¿cierto? Están, pero lo podemos ir un poco haciendo más. A ver, déjenme. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya no está pensando qué manera hacerlo aquí. Copiarlo completa. A ver. Primero, ¿cierto? Tenemos que hacer nuestra matriz, ¿cierto? De los coeficientes. Vamos a tratar de hacerla chiquita para alcanzar aquí lo máximo que se pueda, aunque en realidad yo creo que nos va a dar una operación. ¿Cómo sería esta matriz de coeficientes? De partida, ¿cuántas columnas tendría? Columnas, no filas. 4. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Representando qué cosa? Las X. X1, X2, X3, X4. Claro, ¿cierto? Necesito una columna por cada variable. Pero acuérdense que cuando trabajo con sistemas de ecuaciones, yo trabajo con la matriz ampliada, ¿ya? Y la matriz ampliada incluye también el lado derecho de estas ecuaciones. Incluye el B, el 4 menos 1, 3 y 5 que tengo ahí a la derecha. También los incluyo y también los opero, ¿ya? Tienen que ser transformados, como son parte del sistema que tengo que transformar igual. Si no lo hago, obviamente lo que voy a obtener no es correcto, ¿ya? Entonces, necesito una columna para X1, para X2, para X3, para X4 y para mis B, que son los que están allá. Y esta B, obviamente, le aplicamos todas las transformaciones, pero sabemos que no son coeficientes de las variables originales, pero tienen que ser transformadas para que siga teniendo la coherencia del sistema. Entonces, X1 es, ¿cuáles son los valores X1? Aquí, su columna. 1, ¿Ya? 2, 3, menos 1. ¿Cierto? 2, el 3 y el menos 1, que son, ¿cierto? Los que veo aquí. X2, ¿qué valores tiene? 2, Menos 2, 3, menos 3, No, menos 5, menos 2. menos 2. menos Sí, 3, menos, menos 5, 1. ¿cierto? Es con el signo. 3 es 1, 2, 2, 3 y 3, menos 1. menos 1. X4 es menos 1, menos 3, menos 4 y 2. Y el lado derecho lo copio tal cual. Es 4 menos 1, 3, 5. Primer paso, ¿cierto? Era ver si tengo que ordenar. Si necesito ordenar, ¿cierto? Algo como para hacerlo más amable, que haya de repente algún número que me esté estorbando, que haya algo, ¿cierto? Incómodo. Y en apariencia, ¿cierto? No hay nada mucho que se pueda hacer, ¿cierto? Cuando ese uno de arriba, por ejemplo, como el caso anterior, es un 0, eso incomoda porque hay que hacer mucho el deseo para lograr, ¿cierto?, tener la solución. Es mejor, ¿cierto?, que ahí haya un número significativo para poder empezar el trabajo, pero salvo eso, o como les decía otras veces, si tienen una fila donde hay un 1 y este fuera así como un 587, no, pues empezar operaciones con 587 les va a complicar la vida todo el resto del proceso. Entonces, en esos casos, ¿cierto? Ahí sí conviene ordenar. Entonces, así como está, no hay mucho ordenamiento que hacer. Pero necesitamos transformar esta matriz a otra matriz, ¿cierto? Que es como, no sé, la primera iteración le podemos decir ahí. Y que tenga esta forma. Bueno, si ese es un 1 arriba, no tenemos para qué cambiarlo. Podrían cambiarlo, pero no tiene ninguna utilidad en este momento porque el 1 es súper útil. Si fuera eventualmente una fracción, de hecho, ustedes pueden multiplicar la fila entera por un número para que deje esa fracción. Y perfecto, también sirve hacer eso. Pero en este caso, el 1 está re bien. Y ustedes quieren que esta columna quede así. ¿Ya? Ese es el resultado que ustedes quieren.
Y hecho eso, lo pueden escribir siempre inmediatamente porque cualquier cosa que hagan, van a llegar a eso. Saben también que en el fondo esta otra fila, la primera fila, va a quedar igual, porque ustedes no le van a hacer ninguna transformación a ella. Las transformaciones, ¿cierto?, las van a hacer hacia abajo. Así que la primera va a quedar igual. Lo que necesitan es hacer esos 3 ceros. Y esos 3 ceros, obviamente, ahora son un 2, un 3 y un -1. Y por lo tanto, hay que hacer operaciones ahí. Esto es lo que aquí, por ejemplo, nosotros vamos a llamar R1, R2, R3 y R4, ¿cierto? Por fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, pero en los tableros libres aparece como R por row. Necesito una nueva, fila 2, fila 3, fila 4. Hay una súper fácil de hacer. ¿Cuál la hacemos primero? La 4, profe, donde tiene solo uno. ¿Cierto? Porque ya es un -1 y tengo arriba un 1, entonces básicamente tengo que sumar la primera con la cuarta y eso es todo, ¿cierto? En este caso, mi nueva fila R4 va a ser el resultado de R4 más R1 y punto. Estoy igual multiplicando, o sea, teóricamente lo que estoy haciendo es 1 por R4 más 1 por R1 y estoy siguiendo el procedimiento que se me indicó, solo que como los dos son 1, al final lo que en apariencia hago es solamente sumar. Y esto lo podemos hacer un poco al ojo, ¿cierto? Es el 1 menos 1, el 0, que ya tengo. Menos 2 más 1. Me va a quedar menos 1. Tercera columna, 1 menos 1. Queda un 0. Cuarta columna, menos 1 más 2. Queda un 1. Y la otra es 4 más 5, 9. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Siguieron ahí la operación? Sí, profe, se entendió hasta el momento. Sí. Ya. ¿Cierto? Esa es la primera como más sencilla. Simplemente ya teníamos menos 1 y 1, así que estaban listos en el fondo para trabajar. Ahora las otras tampoco son mucho más complicado porque como tenemos un 1 arriba, eso lo hace súper sencillo. Pero por ejemplo ya, la segunda fila, mi nueva segunda fila, es una operación que va a involucrar la fila anterior y por supuesto la primera fila, que es la que estoy usando de pivote, ya, porque aquí, ¿cierto? Este es mi número pivote, ya, esa es la clave. En base a él decido porque este número es el que me sirve para ir creando los ceros que tengo abajo. Y esto, ¿cierto? Tiene que dar en esa posición de aquí un 0 y obviamente las demás el resultado que necesite. Entonces tengo un 2, ¿cierto? Y tengo un 1 arriba, porque tengo que multiplicar cada una para que una vez que la sume, logre el 0 en la segunda fila. Por 2. Casi. Casi, casi. Por menos 2. Por menos 2, porque los dos son positivos, 2 y 1, entonces en realidad uno de los números por los cuales multiplico les tiene que cambiar el signo, cualquiera de los dos, para poder hacer obviamente la suma que necesito. En este caso, por ejemplo, R2, como es el 2, va a multiplicar por 1, y la fila 1 es la que vamos a multiplicar por menos 2, ¿ya? Que podríamos haber hecho. Y también obviamente es equivalente, es que en la fila 2 la multiplicamos por menos 1, y la fila 1 por 2, positivo. Y también van a tener básicamente un sistema equivalente, y solamente que, como les decía, pueden obtener todos los resultados con los signos cambiados en la fila, pero es igual, ¿ya? No hace ninguna diferencia en ese sentido. Y esto, bueno, esto lo podemos ir aquí anotando quizá en la esquinita. Vamos a hacer, ¿cierto?, la operación 1 por R2 menos 2 por R1. Ya, esto lo voy a anotar aquí. Una por una. Ya, la primera, ¿cierto? La primera columna va a ser 1 por R2, en este caso es el elemento que está ahí, es 2, ¿cierto? Menos 2 por 1 en la primera, ¿cierto? Fila, en esa columna,
ahí me da el 0, que necesito y que ya tenía, ese 0. Tengo que hacer los demás, ¿cierto? Y ahí yo mantengo, fíjense, me voy a mantener el 1 por y el menos 2 por. 1 por, menos 2 por. 1 por, menos 2 por. Esos son para las 3 y necesito hacerlo otra vez más, ¿cierto? Porque los otros elementos donde tengo que hacerlo, aquí, ¿cierto? En esta parte tengo que poner los de la segunda fila. Es menos 3, ese es cierto, y acá es menos 2. ¿Se ubican, cierto? El 1 y el menos 2 que tengo aquí, que escribí, ¿cierto? Para abajo, son los coeficientes que elegí para poder hacer el 0 en primer lugar. Pero ahora estoy reemplazando, ¿cierto? Ese 2 y 1, que eran los coeficientes que tenía la matriz, por los números que tengo en las demás columnas. Ese menos 3 pertenece a la fila 2, entonces ahí aparece multiplicado por el 1. Y el menos 2 pertenecía a la fila 1, entonces aquí aparece, ¿cierto? Multiplicado por el menos 2 también, que era el factor multiplicador. Y aquí, ¿cierto? Tengo menos 3 más 4, me queda 1 positivo. Y ahí va ese. Estoy haciendo una nueva fila 2. De ahí, el otro es 2, ese 2, ¿cierto? Y arriba es 1. Y me queda 2 menos 2, ¿cierto? Multiplicar de esa manera. Y esto es 0. El otro, donde estoy ahí, es menos 3, ¿cierto? Y el de arriba es menos 1. Me queda menos 3, menos por menos me va a dar más 2, menos 1. Y acá abajo es 1 por igual, ¿cierto? Lo hago con el B, con el lado derecho. 1 por menos 1, que es ese menos 1 de ahí, menos 2 por el que está arriba, 4. En este caso me queda, ¿cierto? Menos 1, menos 2 por 4, 8, menos 9. Y ahí me queda esa posición. Logré escalonar lo que necesitaba, que esta primera columna quede ya escalonada, digamos, en su pequeño mundo, entre comillas, de escalonamiento. De ahí me faltan muchas otras cosas todavía que hacer, pero esa está lista. Y ya tengo 2 de las filas que necesitaba listas. Me falta otra más. Ese 0, yo ahí lo escribí, ¿cierto? Este 0, porque yo sé que es el resultado que necesito, pero todavía en realidad no lo he hecho. Aquí, ¿cierto? Lo que tengo que hacer, fíjense, en la tercera fila, ¿cierto? Es esta tercera fila, la necesito sumar a la primera fila, porque la primera fila es la que estoy usando de pivote, ¿ya? Entonces las operaciones siempre, fíjense, involucran a la primera fila. Es la primera fila con la fila de destino, porque estoy usando la primera fila como pivote y obviamente tengo que usar todas las demás que necesito transformar. O sea, no siempre va a ser, por supuesto, la primera la pivote, eso va cambiando, pero una vez que defino cuál es la pivote, es esa la que opero con todas las otras que necesito transformar. Y aquí lo que tengo, ¿cierto? Originalmente, vamos por acá, es un 3, ¿cierto? Ese 3 que está ahí. Y ese 3 necesito que sea 0. Aquí la operación que me manda es que necesito que 3 lo multiplico por A, y eso le sumo el 1 que está arriba, que va a seguir siendo mi pivote, por B, y eso me tiene que dar 0. ¿Qué operación puedo hacer ahí? ¿Puede ser el menos 3, profe? ¿Multiplicado por? ¿Menos 3? No, pero ¿por cuál de esos números? 3 por 1 más 1 por menos 3. ¿Cierto? Es lo más sencillo, y por eso, digamos, el 1 es como el número simpático que nos sirve en estas situaciones, es porque es fácil de encontrar por qué tengo que usar. Entonces sería 3 por, y que el A sea 1, y listo, más 1 por, y que B
en este caso, por ejemplo, sea menos 3. Esa es una posibilidad. Y les queda 3 menos 3 y tienen el 0 que necesitan. También, ¿cierto? Pueden hacerlo que el 1 sea menos 1 y que este 3 sea positivo y por lo tanto queda menos 3 más 3 en el montón inverso. Y ahí también van a lograr el 0. El resultado simplemente la fila va a tener los signos cambiados, los mismos números con los signos cambiados y es equivalente, ¿cierto? Eso no, como les he dicho, ¿cierto? No influye en el resultado. Van a obtener algo equivalente. Ya, entonces ahora aquí yo sé que esta tercera fila la tengo que multiplicar por 1. ¿Ya? Súper bien, no me voy a complicar mucho la vida ahí. Y la primera fila la voy a multiplicar por menos 3 para lograr, ¿cierto? Hacer el 0 que necesito acá. Que yo lo escribí, pero en realidad no lo he calculado. De patudo nomás lo puse ahí, pero en realidad no he hecho el cálculo. Y de nuevo, ¿cierto? Hago las operaciones que están acá, pero con los valores que tengo aquí. Yo sé que tengo que operar ahora, ¿cierto? También todas las otras columnas para lograr transformar la tercera fila. Yo estoy particularmente apuntando a la tercera fila. Entonces, para la segunda columna, aplico ese 1 y voy a poner aquí menos 1 menos 3. 1 menos 3, 1 menos 3. Por. ¿Cierto? Y esto me va a dar algún resultado. Para la segunda columna, ¿cierto? Aquí el 1 va por R3 y aquí yo tengo en la tercera fila, en la segunda columna, un menos 5. Entonces aquí es 1 por menos 5. Menos 3 por menos 2, que es el número de la fila que estoy usando de pivote en la misma columna. Ese menos 2 que está ahí, ¿cierto? La operación es entre 5 y ese menos 5 y ese menos 2 con los números que recién determiné. Entonces esto me queda menos 5 más 6, ¿cierto? 2 por 3 me queda 6. Esto va a quedar 1. Y es el 1 que va ahí. Aquí necesito ese número ahora. Tengo un 3 en la tercera fila, un 1 en la primera fila en esa columna. Entonces voy el 3 aquí, el 1 aquí. Porque es cierto, esto es lo que corresponde a R1, esto es lo que corresponde a R3. Y queda 3 menos 3, 0. Ya. Menos 4, ¿cierto? Y menos 1, los números que pertenecen ahí en la cuarta columna. Menos 4, menos 1. Me queda menos 4 más 3, menos 1. Y aquí va menos 1. Y por último, hago la operación también con el lado B. Ese 3 que está ahí, ¿cierto? En la tercera fila, con el 4 que tengo en la primera fila, en esa última columna, y es 3 menos 12, ¿cierto? Me va a quedar menos 9. Y listo. Y esa es la primera iteración, ¿cierto? Que en realidad recién tengo con el método, que es lograr esto, ¿cierto? El objetivo de esta iteración era esto, que esta columna original 1, 2, 3, menos 1 se transformara en una columna más parecida a un escalonamiento que es 1, 0, 0, 0, ¿cierto? El significativo ahí y para abajo puros ceros. ¿Está escalonada mi resultado? No. No, obviamente que no, ¿cierto? Aquí necesito que en realidad en esta nueva columna 2 que tengo, ¿cierto? Tome la forma que necesito para escalonar, donde estoy acá. Y si esta matriz, ¿cierto? Fuera 1, 0 y de ahí un 1, que este 1 me quedara ahí, estaría bien escalonada si es que estos dos que están aquí, ¿cierto? Fueran ceros. Lo que necesito es que ellos sean ceros para que lograr un paso más en el escalonamiento. Todavía obviamente me falta seguir de ahí dependiendo de los valores que van a quedar de aquí en adelante, seguir trabajando para lograr escalonarla completa, pero mi próximo objetivo es esto.
Siempre va en ese orden, acuérdense, de arriba hacia abajo y de a poco me voy corriendo aquí, ¿cierto? A la derecha, a la derecha, a la derecha, para ir logrando estos pivotes, ¿cierto? Que me van a servir después para despejar. Es en ese orden que lo hacen. Si lo hacen en cualquier otro orden, de hecho pueden en algún momento llegar al resultado, a lograr el escalonamiento, pero van a ser muchas más operaciones de las que necesitan. Esta forma, esta lógica y este orden en particular de ir desde arriba y hacia abajo y de ahí barriendo a la derecha, es lo que en realidad les va a permitir hacerlo más rápido. ¿Ya? Vamos a hacer esa operación. ¿Dudas por ahora? Profe, una consulta. Dime. Cada vez que desarrollemos un ejercicio así, vamos a ocupar nuestra fila, en este caso R1, como nuestro pivote, ¿siempre? No. Por ejemplo, ahora, ¿cierto? Lo que necesitamos es que la fila 2 sea la pivote. Y esa es la que operamos con las otras dos que necesitamos transformar. Siempre nos va cambiando así. Vamos cambiando el pivote en cada iteración. Y eso depende de en dónde quedó, ¿cierto? Nuestro número significativo, en el fondo, que aquí, por ejemplo, en la segunda fila nos quedó ese 1 ahí, entonces ese para nosotros, ¿cierto? Es un candidato a pivote y tenemos que despejar de ahí para ahí abajo. Pudiera haber sido, por ejemplo, que ese 1 hubiese sido un 0, ¿cierto? Y que no sé, porque el 1 hubiera quedado más acá adentro, más a la derecha. Pero igual al final es la fila la que nos sirve como pivote, ¿cierto? Y elegimos ese otro número significativo que puede estar más a la derecha como el que es nuestra referencia y de ahí empezamos la operación. Pero no, o sea, la fila pivote va cambiando. En iteración tras iteración va cambiando dependiendo de las posiciones en que quedan los números. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Voy a, denme un segundo. Ups, necesito hacer un pequeño truco para no copiar algo. Copiar esto nomás aquí. Paciencia, paciencia. Que lo achico. Eso me extrañaba. Esa es la que recién, ¿cierto? Hicimos. Ya, quedamos hasta ahí, ¿cierto? Esta es la última matriz que teníamos, la copié acá nomás para poder seguir trabajando. Entonces, la primera fila tiene muy buena pinta, así que de ahí obviamente ya no necesitamos trabajarla. Pero para que nuestra matriz esté realmente escalonada, necesitamos trabajar la segunda columna y en particular ahí, ¿cierto? Lo que nos molesta son estos dos unos, ¿cierto? Esos unos no los queremos ahí, necesitamos que sean 0 para que esto siga respetando la forma que queremos escalonar. Aquí, ¿cierto? A ver dónde tengo la punta aquí. ¿Ya? Necesitamos transformar esto a una nueva matriz, ¿ya? Que va a tener esta forma, 1, 0, 0, 0. Eso no va a cambiar, ¿ya? Por eso yo actúo en este orden, por eso parto de arriba y en la primera columna de la izquierda. Porque ahora cualquier cosa que yo haga, ¿cierto? Operando la segunda fila con la tercera y la cuarta, no va a afectar esto porque siempre va a ser al final 0 por 0 más cualquier cosa por 0, ¿cierto? Y no va a cambiar en nada. Estas tres posiciones no las puede cambiar, ¿ya? Entonces, por eso yo puedo tranquilamente volver a escribir esta primera columna aquí, porque al tener ceros, no importa lo que haga como operaciones, no la puedo alterar. No voy a alterar tampoco en general la primera fila, por ahora, ¿cierto? No me sirve de nada, no voy a hacer ninguna operación con ella en general, ¿cierto? Así que esa queda igual. Esta fila, la segunda, tampoco la voy a alterar a ella, ¿cierto? Porque ya tiene un número que puede un pivote, un 1, súper buen número para trabajar, pero así, si no necesito transformar ese 1 en ninguna cosa, la fila puede quedar igual. Lo que sí necesito es que ese 1 y ese menos 1 se conviertan, ¿cierto?, en ceros. Vamos a hacer aquí, a ver, quiero cambiar de color un poquito. Vamos a usar este, ¿ya?
este 0 y 0 es lo que quiero lograr. Es lo que tengo que calcular. Ahora lo puedo escribir obviamente patudamente, pero en realidad yo todavía no he llegado a calcularlo. Y esa operación, ¿cierto? Estas dos operaciones son tercera fila, ¿cierto? Va a ser mi R3. Esta es cuarta fila, mi R4. Y estas las voy a operar con esta fila ahora, que es mi pivote. ¿Ya? Y en particular el 1 es el que va a mandar las operaciones porque es el que tiene que lograr que estos ceros aparezcan. Entonces, la operación de la tercera va a ser con la segunda y la operación de la cuarta va a ser con la segunda también para lograr esos dos ceros en particular. Y lo que tengo que ahora descubrir es cuál es el número aquí, ¿cierto? Que tiene que ir multiplicado por la tercera fila y qué número multiplico por la segunda fila para que al sumarlas, ¿cierto? Me dé el cero. Aquí también es un poquito, afortunadamente, ¿cierto? Las operaciones son medio fáciles. Hay una más fácil que otra. ¿Cuál es la más fácil? R3. Quizás la otra sea más fácil todavía porque es directa, ¿cierto? Como los signos es el mismo número y con signo cambiado, básicamente lo que necesita solamente es sumar, ¿cierto? Con la 4. Por ejemplo, ¿cierto? Es ese, a ver, ¿dónde estoy? Hoy no me encuentro la punta. Ahí. Este 1, ¿cierto? Si se lo sumo a ese menos 1, me queda el 0 de inmediato. Entonces la operación entre la segunda y la cuarta en realidad es 1 por la cuarta más 1 por la segunda y la sumo. O sea, en realidad es sumar simplemente la segunda con la cuarta e inmediatamente tengo los resultados. Es 1 menos 1, 0. 0 más 0 da 0, ¿cierto? Eso es casualidad que queda de esa manera, no hay ningún problema. Menos 1 más 1, se dan cuenta que ese buen 0 anterior vuelve a quedar 0 y tengo menos 9 y 9, me queda 0 en la cuarta fila. ¿Ya? Que salga toda nula, ni un problema. ¿Ya? No es ningún problema. Sería problema si es que, por ejemplo, yo tuviese un resultado de esa naturaleza y bajo esta fila yo tuviera otras filas que no son nulas. Después de, obviamente, haberlas operado, ¿ya? Si las operé y no quedaron filas, digamos, no nulas, y arriba de esas filas no nulas tengo una nula, no, hay algo mal, ¿ya? Pues el sistema no tenga solución, algo pasa distinto. Pero una vez que me aparece, ¿cierto? Una nula, en realidad de ahí para abajo todas deberían ser nulas. Y en este caso, como es la última fila, que sea nula, está bien, o sea, perfectamente puede ser nula, tiene todo el derecho a ser nula. ¿Ya? La otra, ¿cierto? La segunda, o sea, la tercera fila, en este caso, aquí tengo que hacer una pequeña operación. ¿Cuáles son los multiplicadores que tengo que elegir para lograr ese 0? Menos 1. ¿Cierto? A algunos de los dos le tengo que aplicar un menos 1. Yo elijo a cuál, pero a alguno tengo que aplicarle menos 1. Puede ser, por ejemplo, a la tercera. Y a la otra, un 1. No necesito, ¿cierto?, cambiarlos a magnitud, solamente de signo. Entonces, si ese 1 de acá, ¿cierto?, lo multiplico por menos 1, me queda menos 1 más 1 va a dar el 0 que necesito. En la columna que sigue, ceros, porque tengo 0 también y 0, ¿cierto?, en las dos columnas. Aquí tengo menos 1 y menos 1, pero le voy a cambiar el signo a este menos 1 de abajo, va a quedar más 1, me queda menos 1 más 1, me da 0, y tengo menos 9 por 1 más menos 9 por menos 1, que es la otra operación que hay ahí, ¿cierto? Y me queda 0. ¿Algún problema con que quede la matriz de esa manera? No, porque si la No, última. ninguno. Ah, maravilloso. ¿Sí? ¿Alguien más estaba hablando?
Porque como había comentado que cuando ya empieza a aparecer una que quedan todas ceros, por abajo quedan todas cero igual. ¿Cierto? Y esta matriz está escalonada. Sí, está escalonado. Sí, cierto. O sea, y aparecieron dos filas nulas, pero ni un problema. No hay nada, ningún drama con esto. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estoy? Aquí, ¿cierto? Esto es X1, esto es X2, esto es X3, esto es X4 y esto eran mis lados B, ¿cierto? Entonces, si yo escribiera esto como sistema, lo que me quedó es X1 menos 2X2 más X3 menos X4 es igual 4. Esa es la ecuación que me quedó en la primera fila. La segunda me quedó X2 menos X4. No tengo coeficiente en X3, es igual menos 9. Y listo. Y ese es todo mi sistema equivalente. Y este sistema equivalente, como digo, tiene la misma solución que el original, ¿de acuerdo? Que esa es como la gran ventaja, obviamente, de este sistema. Y aquí, ¿cierto? Es donde yo empiezo a identificar qué cosa es una variable básica y una variable no básica. Recuerden, ¿cierto? Que lo que identificaba las básicas era que tenían pivote. Son, digamos, las columnas que están asociadas a un pivote. Entonces, ¿cuáles serían ahí? X1 y X2. ¿Cierto? Son las dos que van a ser básicas, ¿ya? Mis X1 y X2 van a ser básicas. Lo que quiere decir que X3 y X4 son no básicas, ¿ya? ¿Y qué pasa a las no básicas? ¿Qué les puedo hacer yo? Le puede dar un número arbitrario. ¿Cierto? Yo les digo el valor que dan. Y ya bien, para no usar A y B, digamos alfa y beta, para que no se confundan que son lo mismo, ¿no? Alfa y beta, que sean los valores de esto. Y aquí obviamente yo empiezo los reemplazos. X2 va a ser menos 9, y como aquí es menos X4, al pasarlo al otro lado me queda más X4, ¿cierto? Que sería el equivalente a menos 9 más beta. Pero acuérdense que beta es un número que ustedes van a elegir. Puede ser 0, bueno, X2 es 9. Si es 1, entonces X2 es menos 8. Ustedes eligen qué número toman. Y el X1 va a ser, ¿cierto? Fíjense aquí es más larga la expresión. Si pasan todo al otro lado, les queda 2X2 menos X3 más X4, ¿cierto? Y más 4, que será el lado, ¿cierto?, derecho que había originalmente. X4, ¿cierto?, va a ser beta. X3 es alfa. También ustedes eligen ahí qué número va a tomar alfa. El 4 aquí va a estar siendo, todavía va a estar ahí. ¿Y qué pasa con 2X2? ¿Qué hago ahí? Ups, ahí no, se está borrando. ¿Cómo escribo eso? Dos X2 es igual a menos 9. No, aquí, ¿cierto? El 2 lo multiplico por la expresión que me quedó de X2, que es menos 9 más beta, ¿cierto? Aquí es menos 9 más beta, lo que tenía acá arriba como X2. Y eso es X1. Y ahora me queda toda la expresión, ¿cierto? En términos de, obviamente, o números o alfa y beta, ¿cierto? Me queda menos 18 más 2 beta menos alfa más beta más 4. Obviamente aquí puedo ordenar. Me va a quedar menos 14, me va a quedar menos alfa y me va a quedar más 3 beta, ¿cierto? Sería eso. Y ese es el valor de X1. ¿Ya? De nuevo, en función de alfa y beta, porque alfa y beta, ¿cierto? Son X3 y X4, que en estos casos, ¿cierto? Son variables no básicas. Si ustedes definen alfa y beta como ceros, bueno, entonces X1 es menos 14. Y X2, si es beta es 0, es menos 9. Y esa es una solución del sistema. O sea, por ejemplo, ¿cierto? X1
X2, X3, X4. Sí, ¿cierto? Si X4 y X3 son ceros porque ustedes deciden que sea así, entonces, ¿cierto? X2 tiene que ser necesariamente menos 9 y X1 les queda menos 14. Pero esa es una solución posible. Como alfa y beta son arbitrarios, ustedes, esos dos variables en particular, pueden ustedes asignarle los valores. Este sistema tiene valores infinitos al final, ¿cierto? Tiene soluciones infinitas. Ustedes eligen dos valores, obviamente, y eso define una solución en particular. Pero como ustedes pueden infinitamente elegir alfas y betas distintos, al final lo que tienen, ¿cierto? Aquí son soluciones infinitas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Voy a... Bueno, después, otra forma, ¿cierto? Que abajo, fíjense, usaron R y S, y los signos, lógicamente, que quedan finalmente, dependen, como digo yo, de las operaciones particulares que se hicieron, ¿ya? Si, por ejemplo, donde nosotros ocupamos 1 y menos 1, y ellos ocuparon menos 1 y 1, obviamente el número que termina es quizás la ecuación, la misma ecuación con los signos cambiados, pero al final, ¿cierto? Si ustedes siguen la lógica aquí, les van a llegar a lo mismo, ¿ya? O sea, en el fondo la X3 y X4 aquí, ¿cierto? Les dan valores y en base a eso, ¿cierto? Aparecen los valores que están arriba. Ya, simplemente eso, lo que aquí hay otra forma quizá un poco alternativa probablemente de lo que hicimos ahora. Pero eso es lo que hace Gauss. Ese es el método de Gauss, ¿de acuerdo? Déjenme ver qué viene. Ya. Por mencionarles, ¿cuál es la diferencia, ¿cierto? Con el Gauss-Jordan. Y bueno, ahí está todo el método. Ya es por explicarle por tiempo, no sé si no creo que alcancemos a hacer el método de Gauss-Jordan completo, un ejemplo. Quizás podríamos ver un poquito de Excel de cómo hacer este método de Gauss, ¿ya? Que no es, no, o sea, no es una función propia de Excel, ¿ya? No es que Excel lo haga, que traiga el método incorporado, sino que simplemente mostrarles cómo pueden trabajar con filas y columnas en el fondo, ¿cierto? Para lograr, ¿cierto? Escalonarla, simplemente eso, ¿ya? Pero miremos primero, les voy a mostrar, digamos, la lógica, o sea, qué dice, digamos, cómo es este método de Gauss-Jordan a diferencia, ¿cierto?, del otro. Un segundo para ordenarme aquí un poco. Ya. ¿De qué se trata Gauss-Jordan, cierto? Es muy parecido a Gauss. Digamos, se basa en lo que hizo obviamente Gauss, pero trabaja con lo que se llama una matriz escalonada reducida, ¿ya? Y esa escalonada reducida en particular, ¿cierto? Tiene, digamos, tiene la característica que está escalonada, sí. Arriba de cada pivote las componentes, si hay, son nulas. Y todos los pivotes son unos. ¿Ya? ¿Se fijan la diferencia? ¿Cuál es? Fíjense aquí la pequeña matriz que está acá. Pivote es un 1 de partida, ¿ya? Hacia abajo, ceros, ¿ok? Bajo, ¿cierto? Hacia abajo y a la derecha, mi otro pivote de nuevo es un 1. Arriba que tengo, ceros. Abajo que tengo, ceros también. Es para arriba y para abajo, los ceros. Tengo acá un 8, ¿cierto? Que no es un pivote. Ningún problema, ¿ya? Para arriba puede tener lo que quiere, para abajo, en este caso son ceros. Si este es mi pivote, ¿cierto? El 1 de la segunda fila y segunda columna, bajo, voy a la derecha, me encuentro con el otro pivote, un 1. Para arriba ceros, para abajo ceros. Eso es la forma, digamos, que se llama escalonada reducida, y esto es lo que digamos, el método busca en el fondo. ¿De acuerdo? Eso es lo que Gauss-Jordan busca hacer. ¿Y por qué busca Gauss-Jordan particularmente hacer esta clase de, digamos, de escalonamiento? ¿Qué ventaja le ven si ustedes aplicaran esto?
¿Le ven alguna ventaja? Piensen en cómo tienen que sustituir para la hora de cuando hacen el otro escalonamiento. Si quisieran saber ciertos los valores de las variables, el trabajo que tienen que hacer. Y también piensen en este caso cuál es el trabajo que tienen que hacer para despejar. Habría que hacer, ¿qué hay cosa aquí? ¿Tengo realmente que despejar? La solución de la tercera fila. De las ya, pero me quedaría, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, esto lo traducen a variables, me queda 1 por la variable es igual a alguna cosa de inmediato, ¿cierto? Y aquí, obviamente aquí, por ejemplo, x3, esta tercera columna sería no básica, entonces podría quedarme de nuevo esto igualado inmediatamente un número. Al hacerlo de esta manera, hay de hecho los cálculos para llegar a la, digamos, a la solución en realidad son inmediatos. Simplemente tienen que pasar todas las no básicas al otro lado, multiplicadas y cambiar obviamente su valor de variable por la letra que decidan usar, que les van a asignar. Pero esto queda armado de inmediato. La ecuación, digamos, final, queda armada de inmediato. No hay nada más que hacer. En el otro caso, ¿cierto? Nosotros ahí tuvimos que hacer como operaciones para algebraicamente reducir y toda esa cosa que hicimos para lograr tener, ¿cierto? La expresión lo más reducida posible. En el método de Gauss-Jordan no es necesario. Ahora, por supuesto que para lograr eso, el método, digamos, de Gauss-Jordan necesita más operaciones que el método de Gauss solo, porque necesito escalonarla como corresponde, crear los 1, crear los ceros arriba, ¿cierto? Tengo que hacerlo para los dos lados. Así que en ese sentido son más transformaciones de filas. Pero tiene la ventaja de que algebraicamente, ¿cierto? Después cuando tengo que obtener la solución es inmediata. No tengo que hacer, ¿cierto? Muchas operatorias. Entonces, mira, es una por otra. Es como de repente de manera anticipada. Es difícil saber qué cosa algebraicamente a la hora de obtener las soluciones va a ser más fácil. Pero casi siempre Gauss-Jordan termina siendo mejor en ese sentido. Es menos enredado al final de trabajar, digamos, las expresiones que quedan para de la solución. Y aquí, ¿cierto? En las transformaciones, si bien tengo que hacer más transformaciones, ¿cierto? No me van a, digamos, son el mismo tipo de transformaciones. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? No me complica la vida porque es algo que ya conozco en el fondo, ¿ya? Aquí vamos a ver, de esto, de hecho, este ejemplo lo podemos en la próxima clase resolver completo, pero miremoslo un poco rápido, ¿cierto? Para ir entendiendo un poco cuál es la lógica. Fíjense, la matriz original, ¿cierto? Ya, la que está acá arriba. No se ve mucho, ¿cierto? Que ordenar, no hay como nada que particularmente nos pudiera resultar, ¿cierto? Muy cómodo, así que la podemos dejar así. El primer paso, ¿cierto? Que está aquí, es lograr los dos ceros abajo de mi primer pivote, ¿cierto? Que es -2. Perfecto, ya, no hay problema, me queda transformada de esta manera, ¿cierto? Mi matriz. Siguiente paso, y es igual, ¿cierto? Que Gauss-Jordan. Busco mi potencial otro pivote, el -5. Entonces, para que sea pivote, ese -13 debe desaparecer de ahí. Hago la operación, me queda el 0, ¿ya? Ahí, ¿cierto? En este punto, esta matriz está escalonada como Gauss, simplemente, ¿cierto? Como Gauss solo. Y aquí podría, obviamente, hacer el despeje que yo necesito, ¿cierto? X1, X2 y de ahí X3, X4, X5, por ejemplo, podrían ser no básicas por la forma en que quedó. Le asigno valores, pero con estos coeficientes claramente voy a tener ahí su trabajo, digamos, algebraico para hacer reducción y cosas por el estilo. Pero esto ya pueden ustedes obtener a partir de esto la solución. Pero Gauss-Jordan sigue, ¿ya? Gauss-Jordan sigue aquí. Fíjense, de esta última, el primer paso que hace, -52 y 2, son números harto feos para trabajar. Y lamentablemente no hay mucha mejora que hacer, salvo quizás dividirlo en 2.
¿Se fijan? Menos 26, menos 26, menos 1. ¿Ya? Por último, estar multiplicando por 26 es ligeramente mejor que estar multiplicando por 52. Pero no es gran ventaja, pero lo menos un poquito más chico. Y ahí viene al revés, ¿cierto? Lo que tengo, si estos van a ser mis pivotes, yo en Gauss-Jordan no solo las necesito que sean ceros abajo de ellos en esas columnas, sino también arriba. Entonces, esta iteración que viene ahora es lograr esos ceros, ¿de acuerdo? Y es igual, ¿ya? Es igual como estábamos operando, ¿cierto? Hasta ahora. Y empiezo al revés, y empiezo en este orden específico para no alterar también y no deshacer los pasos, ¿cierto? Que yo hice, que de repente uno aquí puede equivocarse y termina, ¿cierto? Deshaciendo pasos. Aquí obviamente hay que tener cuidado. Al hacerlo en este orden, hago los ceros ahí, ¿cierto? Obviamente fíjense que mis pivotes antiguos, el 2 menos 5, sí se altera, ¿ya? El valor se altera. Pero sigue siendo pivote, sigue respetando el cero abajo, así que es a medias la alteración solamente, pero por lo menos sigue siendo pivote, que es lo que más me importa. Esta fila, de nuevo, queda súper grande, ¿cierto? La puedo dividir. Trato de ver por qué número la divido para que quede con los números más manejables. En este caso, ¿cierto? Puede llegar nomás a que fueran 13. Y ahora esta otra fila, ¿cierto? O sea, la columna, la segunda columna, necesito que ese 1 que está arriba sea 0 para que cumpla con ser, ¿cierto? Una matriz reducida, escalonada reducida. Hago el 0 y me queda esto finalmente. Fíjense, primera columna, 0 a 0. Segunda columna, 0 arriba, 0 abajo. Tercera columna, los dos ceros arriba. Me cumple con el tema de la posición de los ceros. Pero ¿con qué no cumple? Con el hecho de que, ¿cierto? Tienen que ser los pivotes unos. Pero eso es fácilmente arreglable, porque al final cada fila la puedo multiplicar por el número que necesito. Si esta es la primera, la multiplico por menos 1 dividido por 26, ¿cierto? Un 26avo, ¿cierto? El menos me va a cambiar el signo, y al dividirlo por 26 esto me queda 1. El menos 13 lo multiplico por menos un 13avo, el menos 26 de nuevo por menos un 26avo, y ahí tengo los 3 unos que necesito, que es esta parte de acá. Claro que quedan cosas como feas, como ese 18 13avos, 16 13avos, un 26avo. Por esto es la última columna. Eso puede pasar, pero por último pasa en la última iteración, ¿de acuerdo? Y si pasa la última iteración, obviamente no tienen que trabajar con estos números. A veces uno, ¿cierto? En el procedimiento que va siguiendo más arriba, comete el error de hacer alguna división así antes, ¿ya? Y van a llegar al mismo resultado, ¿de acuerdo? Eso no se los cambia. El resultado del sistema va a ser el mismo. Pero podrían, obviamente, va a ser mucho más complicado. Por ejemplo, si una vez que lograron ese 26 ahí, o ese 13, o ese 65, hubiesen decidido en ese momento simplificar para que eso fuera un 1, y de ahí siguen las operaciones, bueno, en ese momento les van a aparecer fracciones y van a tener que arrastrar las fracciones en todos los otros iteraciones para adelante. Así que aquí por experiencia en el fondo tienen que ir viendo cuándo les conviene hacer las divisiones, y normalmente conviene más hacer esto. Seguir trabajando nomás con los números medios grandes, pero quizás el más chico que puedan, pero no necesariamente chicos, ¿cierto? Como estos. En la última iteración hacen la división para que pasen a 1 y ahí les queda como corresponde. Y esto, si fuese, ¿cierto? Un sistema, sería que X1, X2, X3 son las básicas, X4, X5 son las no básicas, pero entonces estos X4, X5 los reemplazo por letras, alfa, beta, y paso sus coeficientes para el otro lado nomás para construir las expresiones, ¿cierto? De X1, X2 y X3. Pero fíjense que va a quedar X1 es igual a una expresión con un número fijo y alfa, beta. X2 es igual a número fijo, alfa, beta. X3 es igual a algo con alfa, beta, ¿cierto? Y el número fijo. Pero aquí no va a participar, por ejemplo, en X2, no participa ni X1 ni X3, no les queda en función de otras de las variables básicas. Todas son directamente. Por eso les decía que esto ya hace la reducción que ustedes necesitan
E inmediatamente pueden construir, ¿cierto?, al otro lado la expresión final. Eso es lo que hace el método. Vamos a, obviamente, de ahí resolver un sistema por Gauss-Jordan para que, obviamente, lo repasemos así con detalle y cómo opera. Pero ahora, ¿cierto?, podríamos hacer un poco en Excel, básicamente, este método, este modelo, el primero que hicimos, ¿cierto?, para tener un poquito la experiencia, ¿cierto?, de cómo trabajar con ello. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Vamos a mantener. Esperemos un poquito, denme un tiempo. Vamos a, voy a copiar esto de acá. Ya, vamos a copiar esto, ¿cierto? Vamos a hacer una tabla simplemente. A ver, son 4 filas y 1, 2, 5 columnas. Ya, ahí vamos a copiar los coeficientes, tal cual. Ya. Denme un minuto para hacer aquí un arreglo y de ahí seguimos. Aló, aló, aló. Ya, ¿me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, profe, se escucha. Es que se me conecta el micrófono. Ya. Pasemos los coeficientes. Aquí, ¿cierto? Bueno, por recordatorio, vamos a poner arriba X1, X2, X3, X4, ¿cierto? Y B, los lados derechos. Y aquí copiamos simplemente los coeficientes que ya conocí. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 5, 1, 1, 2, 3, menos 1, menos 1, menos 3, menos 4, 2, y 4, menos 1, 3 y 5. ¿Ya? Simplemente nuestros coeficientes originales. Vamos a checar un poquito esto, si se puede. Entonces, ¿qué necesitamos? Están todos bien copiados, ¿cierto? No que me haya equivocado en alguno.
Ya, parece que no. Están todos iguales. Vamos obviamente para aplicar Gauss-Jordan en el fondo, y esto, bueno, podemos, o sea, primero Gauss, estamos en el fondo aplicando Gauss. Aquí, ¿cierto? Voy a nombrar las cosas que necesito. ¿Y qué hacemos? Esta fila, ¿cierto? De partida, es nuestra fila que va a quedar igual. Y esa fila, lo que podemos hacer en esta nueva matriz, en la matriz de mi segunda iteración, es de partida copiarla, ¿cierto? El puro es igual a la celda que corresponde. Esa fórmula la arrastramos y nos queda la misma fila. Mejor ligarla, ¿cierto? Es mejor ligarla por fórmula, porque de esa manera, después cuando ustedes alteran cualquier cosa, ¿cierto? También se los actualiza. Les recomiendo hacer eso ya, porque yo he visto muchas veces que de repente pasan mal un coeficiente X, ya. Simplemente lo copiaron mal, no se dieron cuenta, le cambiaron signo. Y el problema es que a veces uno tiene la costumbre, esto de cuando lo pasa abajo, hace en el copiar, pegar, ¿ya? Por ejemplo, hubiera seleccionado esta fila y pego los valores aquí o los tipeo de nuevo. El problema de eso es que si se equivocan y después, por ejemplo, ese -2 era un 2 positivo y lo corrigen ahí, obviamente todo lo que está para abajo pegado no cambia, entonces les queda el error igual, ¿cierto? Nos arrastra la solución a las demás tablas que es lo que ustedes quisieran. Y aquí es donde necesitan, ¿cierto?, tener los ceros. Pero aquí obviamente no hay que tipear los ceros. Necesitamos esto sacarlo en cálculo para estar seguros que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y aquí, ¿cierto? Una es que pueden escribir directamente la fórmula aquí, ¿de acuerdo? Para poder hacer ese cero y de ahí arrastrar la fórmula. O la pueden referenciar eventualmente a otras celdas para ver los números que están usando. No sé, no creo que haya una forma mejor que otra, ¿ya? ¿De acuerdo? Obviamente referenciarlo a celdas es más visible, pero no necesariamente, ¿cierto? Mejor porque igual de repente es más trabajo. Podemos hacer quizá una tabla de cada forma para tener de referencia y eso. En la segunda fila, por ejemplo, ahí necesito, ¿cierto?, un 0. Y ese 0 es la operación de esta con esta. Ojo con eso es súper importante. El resultado que vayan a poner aquí, opérenlas con estas dos de arriba. No usen esa, ¿ya? Aunque sea igual, no la usen porque también pasan de repente en método que uno hace alteraciones de alguna fila o alguna cosa. De repente, por ejemplo, si este número es grande, yo puedo haberla dividido y puesto aquí, pero ya no es la misma. Entonces, de repente uno se equivoca y aparecen cálculos malos por esos detalles. Vayan a las que corresponden. La iteración es de estas filas que están acá arriba, son las filas que estoy usando para iterar. Entonces, el resultado lo puedo poner acá abajo, pero lo que uso para iterar es la tabla anterior completa. Entonces aquí, ese 2 para que sea 0, bueno, esta es la operación completa, ¿cierto? Es 2 por 1, puede ser mi pivote, más 1, que es el número en la celda, en la posición, por -2. Por ejemplo, ¿cierto? Esa es mi operación, B5 por 1, que es el B5 es el 2, más B4, que es el pivote, por -2. ¿Ya? Si ejecuto esa fórmula, me queda el 0 que necesito, ¿cierto? Y como esta fórmula está escrita en términos de referencia relativa, ¿cierto? Que quiere decir que no están fijadas el B5 ni el B4, esto lo arrastro a la derecha y tengo el resultado de la fila completa. Lo mismo que estuvimos haciendo a mano, ¿cierto? Que nos demoró un tiempo, aquí queda inmediatamente lista. Y lo mismo, ¿cierto? Para las otras. ¿Se entiende cómo operar? La fórmula, la lógica de lo que se está haciendo. Sí, profe. ¿Sí? Ya. La otra, la siguiente, es 3, ¿cierto? La operación que podemos hacer es 3 por 1, vamos a anotarlo igual, más el 1 de arriba por -3, ¿cierto? Para hacer el 0, acá abajo donde está el 3, 0, ¿cierto? De nuevo, esa fórmula yo la arrastro y me quedan las otras que tenía.
Y la última, nosotros sabemos que es menos 1, vamos a anotarlo igual por es correcto simplemente, porque usábamos puros unos en ese caso, ¿cierto? Y queda el 0 que necesitamos y lo pasamos a la derecha. Y nos queda, ¿cierto?, nuestra matriz de la primera iteración, pero ahora la hicimos, ¿cierto?, como en un minuto, a diferencia de la otra que nos llevó bastante más tiempo. Pero, insisto, siempre me preguntan para qué vemos estas cosas a mano y es porque obviamente necesitan igual saber qué es el procedimiento. O sea, nos sacan mucho con saber usar Excel y las fórmulas. Si lo que le dicen ustedes de hacer a la fórmula en realidad está mal hecho. O sea, obviamente si las fórmulas ingresan mal, se escogen mal los multiplicadores, da lo mismo que usen Excel, pues, el proceso estaría mal hecho. Y en este caso, obviamente, necesita la experiencia de hacerlo a mano para que aseguren que está correcto. La iteración que sigue, ¿cierto? Ahí nuestras víctimas van a ser esos dos unos, ¿cierto? Aquí eran estos tres. Ahora nuestras víctimas son esos unos que están ahí, 1 y menos 1, ¿cierto? Que necesitamos cambiar. Elegí que íbamos a hacer de otra manera ya. Y a ver, aquí podemos... Aquí digamos, nuestra fila, ¿cierto? Pivote va a ser esta, ¿cierto? Que podemos pintarla rojo, ¿cierto? Y nuestro pivote principal es ese 1, que en el fondo es el que manda qué valores vamos a necesitar para poder hacer esos dos ceros. Otra forma de hacer estas operaciones es aquí, por ejemplo, poner en celdas acá al lado los valores que estoy usando de multiplicadores para verlos. Por si acaso después quisiera corregir algo, darme cuenta donde hay un error, si los ponen acá al lado se van a ver. Aquí obviamente estas operaciones son refome, pero lo podemos intentar igual. Entonces, yo sé que aquí la operación, por ejemplo, a ver, de partida, la primera fila me queda igual. Sí que me queda igual. La segunda fila me queda igual también, ¿cierto? En esta iteración no es eso lo que estoy alterando la tercera y la cuarta, así que por ahora estas dos las puedo dejar igual. Pero aquí, ¿cierto? Me voy a hacer una mini tablita. La primera columna le voy a decir que se llame R2, que es mi fila pivote. Y esta otra les voy a decir RI, que en el fondo es la fila que estoy operando. ¿Ya? Entonces, el número que ponga aquí es el que va a ir multiplicado por R2. Y el número que ponga aquí es el número que va a ir multiplicado por la fila 3, por ejemplo, en este caso, para que me dé el 0 donde lo necesito. ¿Ya? Ahora que hagamos las fórmulas, yo creo que se va a entender mejor. Por ejemplo, tengo 1 y 1, ¿cierto? Bueno, necesito un menos 1. En alguna de las dos un menos 1 para que me dé cierto valor que quiero. Podemos decir que R2 vaya por 1 positivo y RI vaya por menos 1. ¿Qué quiere decir eso? En esta fórmula particular, este valor que es R2, ¿cierto? De esa posición por este pivote. Ese es mi multiplicador. Más este, que es cierto el número que deseo eliminar, por este otro, ¿ya? Eso me da el 0 que necesito. Pero, fíjense en esta fórmula. Yo ahora, cuando arrastre, yo necesito que este H18 y este I18, que son los números de acá, no cambien. No deben cambiar de posición, deben ser los mismos. Y eso se logra con los signos pesos antes de la fila y del número de la letra de la fila, ¿cierto? Y de digamos, del número de la letra de la columna y del número de la fila, ¿ya? Los signos pesos, ¿cierto? Peso H, peso 18, fija a la celda 18. El peso I, peso 18, fija a la celda en la fórmula que tengo ahí. Y ahora si esto lo arrastro, me da los resultados. Fíjense, si pincho acá, me sigue ocupando esas dos, pero con estas dos de arriba. Si pincho acá al lado, me ocupa estas dos de arriba, pero sigue con estas fijas. Eso es lo que hace, fija esto, que estas no se muevan cuando yo arrastro la fórmula. Estas no las fijé, por eso se mueve y eso es lo que quiero que haga, pero estas dos no las mueve.
Y esto lo puedo hacer también aquí, pero bueno, aquí es más fácil porque es 1 y 1, ¿cierto? Porque ya tiene los signos cambiados. Y la operación en realidad nomás es media tonta por el casualmente. No, este es al revés. Ese es el que necesito ahí, más este por este. Porque lo escribí al revés como estaba en la otra. Aquí, ¿cierto? De nuevo, necesito fijar las celdas donde estoy indicando los multiplicadores. ¿Se fijan? Ahí está H19 fijo y 19 fijo multiplicados por las celdas que les corresponden, digamos, en esta columna en particular. Aquí no se distingue mucho los colores, lamentablemente, pero también recuerden que esto, las celdas, digamos, digamos, se marcan de distintos colores como para poder identificar más fácil la operación. Esto, ¿cierto? Se puede arrastrar y me queda la misma matriz en delante. ¿Cuál es la gracia de esto? Que en realidad ustedes pueden ver qué multiplicadores usaron, ¿ya? Es solamente eso. Acá no, están, o sea, tienen que pinchar la fórmula para ver qué números ocuparon. Es lo mismo, en términos de operaciones es exactamente lo mismo, pero simplemente que el de abajo es explícito y el de arriba no. Ustedes deciden cómo hacerlo, simplemente les muestro las dos formas que esto se puede aplicar en Excel para que, cuestión de orden de ustedes, porque a veces el verlos, digamos, los números, les permite a veces detectar errores. Por ejemplo, el caso este que les decía, si ustedes se hubieran equivocado arriba en un coeficiente, ¿cierto? Cuando lo cambian, obviamente las matrices para abajo, lo más probable es que aparezcan malas, porque aparezcan números donde no corresponden. Entonces, cuando eso pasa, ¿cierto? Y los multiplicadores aquí están explícitos, eventualmente es más rápido de arreglar que con la otra forma. Igual es arreglable, igual van a tener que revisar todo. Pero normalmente es más fácil de arreglar que sea explícito. Por una cuestión quizás de orden, que sirve más hacerlo afuera. Pero como les digo, no, más allá de orden no es particularmente tan fundamental. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? No, profe, queda claro. ¿Sí? ¿Lo hicieron también ustedes en paralelo? No, yo no. Estoy en el celular ahora. Ya. Bueno, ahí obviamente les voy a subir este Excel, digamos, al portal para que lo tengan de referencia. Revisen ahí las fórmulas si quieren revisarlas, obviamente, y comparen. El tema, si no sabían esto de fijar celdas, es súper útil en general. Que sirve en general, no, para todo lo que viene más adelante nos va a servir harto, en realidad. Bueno, porque de repente hay modelos, cuando hay modelos como súper grandes de programación lineal también, cuando queremos construir las ecuaciones para pasarlas, por ejemplo, a Lingo incluso, de repente nos apoyamos en Excel para escribir expresiones que son súper grandes y como mucha combinatoria de variables y de índices. Entonces, estas fórmulas que recién vimos igual nos ayudan a eso también, pero obviamente con otras cosas más que veremos en su momento. Pero a veces para puro escribir algo, que es como con mucha combinatoria de índices, de repente nos apoyamos en fórmulas de Excel para escribirlo y no estar realmente ahí tipeando a mano las cosas porque podrían inducir errores. Así que eso, no sé si hay más consultas. La próxima clase obviamente vamos a retomar Gauss-Jordan y hacer ese ejemplo, digamos, que vimos ahí a la rápida. Vamos a hacer los cálculos para que se recuerden bien. De ahí obviamente lo aplicamos de nuevo en Excel también para hacer el repaso de eso. Y de ahí yo creo que ya vamos a ver quizá algunos ejercicios más antes de pasar al otro tema, porque después vienen ya matrices determinantes y otros métodos de solución de sistemas de ecuaciones, pero también hay que reforzar un poquito esto de las matrices también antes, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, si no hay consultas, entonces ya nos veríamos el próximo lunes, ¿cierto? Ok. Bueno, que estén muy bien, cuídense harto. Igual, Chao, profe, Y gracias. profe. listo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Bien. profe, gracias.